Buenas tardes a todos, a todas. Hay una frase que yo decía, bienvenidos a la hora del tax, ¿cierto? Sí, todavía no Eh, tenemos nuestro gin claro, para comenzar, pero y los auspiciadores, que podrían ser, no sé, hay ah, harto mercado que se podría vincular con nuestra actividad, ¿no? estamos conversando ahí con una empresa de asesores que nos podías auspiciar próximamente, pero Sí. vamos, estamos en conversaciones En- todavía. Entre otras editoriales y universidades. Sería Ah, fantástico. ¿Cómo estás, Bien, Eduardo? muy bien. Después un poco trasquilado, sí, esta semana de Operación Renta, pero yo creo que se viene bueno. ¿Y Sí, fue tú? ¿Cómo estás? una semana intensa. Estamos terminando el proceso de las declaraciones con pago. Aún nos queda el segundo tiempo, como le decimos nosotros, que son aquellas declaraciones que no tienen pago o que tienen devolución. Sí. ¿Ya? Y bueno, y son tan o más importantes como las declaraciones que ya finalizamos. Así que bien, esperando ahí que mejore un poquito la página porque ha estado un poco complejo este año, Sí. principalmente por algunos errores o algunas, más que nada, este tema de validaciones que tiene la página. ¿Ya? Entonces, ha sido complejo en ese sentido, algo nuevo. Y bueno, el primer capítulo ya hablamos del famoso asistente que complicaba bastante, pero que ya es tema superado. Así que no, bien, bien, bien. Yo creo que este año llegamos con harta gana y con buen vuelo a terminar la renta. Ojalá que no tengamos sorpresas, ¿no? Sí. Tú dices por la reforma, ¿no? No, sorpresa de la página, porque al final Ah, claro. el Oh, tema, sí. ¿cuánto se llama? El sistema del Servicio de Impuesto Interno, y que se hablaba en la semana, en vez de ir mejorando, ha ido empeorando. Lamentablemente, hay que decirlo. Los primeros años, en los años que yo estaba en Impuesto Interno, en el año 97, tuvimos una reunión en Santiago de jefes de unidad y apareció don Javier Echeverry y dijo en la reunión, la renta del año 2000 la vamos a hacer por Internet. Y nosotros De, quedamos, de- de hecho, a él se le atribuye la digitalización en esa época. Creo que calza con la creación del ACN, ¿no? Del administrador de contenido normativo. y también el cambio de los sistemas dentro del Servicio de Impuesto Interno para que interactuaran con esta nueva plataforma que iba a ser la declaración de renta por Internet. Y bueno, la mayoría de los jefes de unidad que en ese tiempo yo estaba en Cauquenes, apenas teníamos máquina de escribir, entonces había llegado un computador y estábamos capacitando al personal para ingresar información. Quedamos sorprendidos, pero fue así. Es decir, la declaración de renta, incluso creo que la primera declaración de renta fue en el año 99, incluso antes de lo que había dicho Javier Echeverry. Y de ahí el sistema ha ido mejorando año a año. También hay muchas cosas que la gente no ve, que por ejemplo, que es todo el trabajo que hacemos los contadores por detrás. Y al final, el sistema, la información lo llenamos nosotros, los contadores. Nosotros somos los que presentamos todas las declaraciones juradas, hacemos las declaraciones de IVA, es decir, ojo con eso, porque también alimenta también el sistema. Sí. Y todo eso va llenando el sistema para que después el servicio le haga una propuesta de declaración a la mayoría, yo creo que cerca del 60-70% tiene una propuesta de declaración. Entonces, esta cosa, en vez de ir mejorando y siendo más amigable, aprovechando las nuevas tecnologías, el manejo de Big Data, la inteligencia artificial, con los años, nosotros mismos, que somos los usuarios muy intensivos de esto, hemos visto que ha ido decayendo. Entonces, es una lástima, es una pena, porque, bueno, yo por lo menos, a pesar de que llevo hartos años fuera del servicio, le tengo harto cariño. Las críticas, si bien hoy día estaba leyendo una declaración de una presidenta del Colegio de Contadores de la región metropolitana, que en realidad es muy certera. Ella dice que al final los contribuyentes o los clientes nuestros no echan la culpa a nosotros los contadores que las declaraciones están mal presentadas, pero no saben todo proceso que hay para hacer una declaración de impuestos y que al final esto ha provocado que hemos tenido mayores dificultades. Pero hoy día no estamos para hablar de imposición renta, parece, ¿no? Hoy día estamos Sí. para hablar de un tema que tiene hartas discusiones y harta conversa. Yo creo que tú igual lo conoces bastante bien.
Sí, claro. Déjame terminar nomás cerrando la idea de que eh, cuando uno tiene la obligación de contribuir a los gastos públicos, ¿cierto? Esa es la idea, por ser parte de la sociedad. Pero esa obligación no solamente se expresa en el pago de dinero, que ya duele, ¿cierto? Que ya significa, digamos, renunciar a muchas cosas que uno quisiera hacer. Hay una serie de obligaciones accesorias que tienen un valor económico, ¿cierto? El dedicarle tiempo no solamente a los contadores ni a los abogados, también a los propios contribuyentes. Mucha gente que desconoce totalmente esta materia, cada vez se va tornando más técnica y tienen que dejar de dedicarse a sus propios negocios, incluso a su tiempo libre, para poder cumplir con una serie de obligaciones, sobre todo el caso de las empresas con la serie de declaraciones juradas. Entonces, todo eso que se llama declaraciones accesorias eh, debiera considerarse, ¿cierto?, en la carga tributaria que asumen los contribuyentes, que no necesariamente se expresa en el pago de dinero, sino que también en este consumo de horas que uno le dedica, que puede dedicarle a otras cosas, ¿no? Eso nomás como Sí, crítica, que siempre sí, se considera bueno, la carga tributaria como lo que se paga de impuestos, pero también el hecho de estar informando periódicamente es una carga legal, y que debiera cuantificarse al menos, ¿cierto? sí, no, bueno, y algo que nosotros planteamos y que hemos indicado, es decir, el sistema para las pymes se quiso simplificar, y creo que lo conversamos también en unos capítulos anteriores, y hoy día es más complejo hacer una declaración jurada de una pyme que de una empresa que esté acogida al régimen general, porque en la pyme hay que hacer una serie de análisis respecto de si están efectivamente los ingresos o las facturas emitidas están pagadas, y también los pagos a proveedores. Entonces, todo eso, ese análisis que hay que realizar, que es externo, y luego hay que llenar una serie de casillas dentro del formulario indicando si este es pago de este año, del pago al año anterior. Todo eso es una carga extra que tienen las pymes que realizar. Y eso no se ve en la práctica. Incluso se está discutiendo mucho si conviene o no volver al sistema que tenían antes. Pero bueno, eso es ya Sí, otra discusión. ¿Mm? perfecto. Bienes raíces es el tema de este tercer podcast y esperemos que podamos ayudar a aclarar muchas dudas que tienen los colegas, ¿cierto? Que se dedican a la contabilidad, a los abogados que quizás no son tributarios, pero sus clientes les preguntan, y a los estudiantes, yo creo, de derecho, de contador auditor, y a las personas naturales, ¿cierto? Que deciden ahorrar un poco, invertir, que los bienes raíces es una como sugerencia de inversión muy conveniente, ¿cierto? Por la plusvalía que va Exacto. generando con el tiempo y también por el régimen tributario que la ley contempla, que es bastante favorable, pero tiene algunos requisitos, no es llegar y hacer uso de esos beneficios tributarios, ¿cierto? Hay que cumplir varias reglas y quizás, por lo que yo he visto, no está muy claro, incluso para los que se dedican al mundo de los impuestos. Sí, mira, bueno, nosotros principalmente en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la tributación en el impuesto a la renta de la enajenación de los bienes raíces. Porque en el DIVA hay todo un tema también que se puede discutir y que esperamos abordarlo más adelante, Sí, porque es otra consideración que se incorporó con las posteriores reformas tributarias que hemos tenido. Y en el caso de la enajenación de bienes raíces, bueno, hay que ver ¿cómo se llama? Y considerar primero quién es el enajenante, quién es el que produce la venta, por así decirlo, de estos bienes raíces. Porque si es una persona jurídica, ya, esa persona jurídica que afecta a todos los impuestos existentes, ¿ya? Entonces ahí ya no hay norma de excepción que permita acogerse a alguna franquicia, ¿ya? Pero en el caso de las personas naturales, ¿ya? Ahí sí hay franquicias que nosotros nos podríamos acoger. claro, por eso es importante, como bien dices tú, en el fondo, tener una idea de que no hay un solo impuesto cuando una persona realiza u obtiene una determinada ganancia o realiza un determinado negocio, ¿cierto? Uno siempre tiene que hacer un chequeo desde el punto de vista de los impuestos a la renta y luego el IVA, ¿cierto? Que son los dos grandes impuestos.
En segundo lugar podrían, o en tercer lugar, podrían aparecer otros impuestos también en este tipo de inversiones, por ejemplo, el impuesto de timbre y estampilla, incluso el impuesto a las herencias y donaciones, pero en lo principal siempre se juegan estos dos impuestos a la renta y el IVA. Y a su turno, el impuesto a la renta contiene varios impuestos, ¿cierto? Y por lo tanto uno tiene que tener presente, bueno, quién es el que está obteniendo la ganancia, ¿ya? Para poder de ahí, desde el punto de vista de los impuestos a la renta, poder decir cuáles impuestos dentro de la ley sobre impuesto a la renta aplicarían para la ganancia o para el resultado que haya obtenido una persona. Entonces, eso es como una primera cosa. Entonces, en esta oportunidad yo creo que vamos a meternos un poquito en los impuestos a la renta y claro, como dices tú, claro, esa es una primera cosa. Y lo segundo, bueno, ¿qué tipo de rentas son las que se suelen obtener cuando uno invierte en bienes raíces? ¿Cierto? Nosotros revisamos en el primer podcast las rentas pasivas, por llamarlo así, ¿cierto? Que son rentas provenientes del arrendamiento, que son el fruto típico de cuando uno adquiere una propiedad y quiere sacarle partido, ¿ya? La tributación de esa renta, más o menos la habíamos conversado, ¿cierto? Si hay 2DFR2 tiene el beneficio, en la medida que sea persona natural. Si no, bueno, se va a gravar con el impuesto de la primera categoría, más los impuestos finales. Eso funciona como regla general, ¿cierto? Y si es una empresa, tiene el derecho al gasto y todo. Pero en esta oportunidad vamos a revisar un poquito la tributación aplicable no a la renta del arrendamiento, sino que a la eventual ganancia por la venta o por la enajenación de esas propiedades, ¿cierto? Que es otro régimen tributario distinto, que es importante analizarlo, sobre todo cuando se trata de personas naturales, porque en el caso de una sociedad, ¿cierto?, que compra y vende propiedades, el resultado siempre se va a gravar con el impuesto de primera categoría, como cualquier empresa, con derecho a la deducción de gastos, pero en el caso de la persona natural, con ciertas características, hay un régimen especial que es bastante favorable. Sí, mira, complementar solamente que esta semana buscando alguna jurisprudencia respecto de la renta presunta, encontré un oficio del año 2022 que había una empresa acogida a la renta presunta que estaba vendiendo un bien raíz y le preguntaba al servicio si ese mayor valor que él obtenía tenía que tributar, porque en realidad, como era renta presunta, entendía que no. Bueno, eso antiguamente era así. Las empresas que no tributaban en base a contabilidad, que no tenían los bienes incorporados en su contabilidad, así decía la norma anterior, no tributaban con el mayor valor y en esas caían las empresas con renta presunta. Luego de una reforma tributaria, eso solamente se aplica para las personas naturales. Entonces, si tengo una empresa que tributa en renta presunta, el mayor valor que obtenga de una enajenación del mismo predio que puede estar explotando, por ejemplo, eso tiene que tributar con el impuesto de primera categoría. Y el servicio le dice claramente, la renta de enajenación de bienes raíces no es una renta del 20 número 1, es una renta del 20 número 5 y por lo tanto no puedes tributar con renta presunta y tienes que pagarme todos los impuestos, en este caso primera categoría, y si después, si es renta presunta, se atribuye inmediatamente al dueño o los dueños y de ahí pagarán su impuesto global complementario. Ahora, ¿cómo las empresas con renta presunta pueden salvar esta situación? Y aquí es que cuando las empresas que pasan de renta presunta a renta efectiva tienen que hacer un balance inicial y en ese balance inicial ellos pueden aplicar ¿cuánto se llama? Una tasación de los bienes, la cual, bueno, debe cumplir con ciertos requisitos. Ya tiene que ser por un tasador inscrito en el Servicio de Impuesto Interno, luego esa tasación tiene que ser certificada por una empresa auditora inscrita en la CMF y esa tasación tiene que ser presentada al Servicio de Impuesto Interno antes del 31 de diciembre del año en que yo me acogí a la renta efectiva. Y con eso yo quedo con cierta
el costo de los bienes pasa a ser el valor de tasación. Pero para eso igual tiene que cumplir ciertos requisitos. Los bienes tienen que estar al menos 3 años en poder de la empresa que hizo esta franquicia, por así decirlo, y luego de eso ya esos bienes pasan a formar parte del patrimonio de la empresa, ¿ya? Y por lo tanto, si después de 3 años yo vendo esos bienes, mi costo va a ser el valor de tasación. Por lo tanto, ya no tendría ese mayor valor de aquellos bienes que yo adquirí hace muchos años, que todavía lo tengo en renta presunta y que hoy día le puedo sacar una plusvalía mayor. Entonces, por ese lado, es importante que si bien muchas personas todavía pueden creer o pueden pensar que una renta presunta no va a pagar impuestos por la enajenación de los bienes raíces, eso cambió, eso ya no existe, pero hay también la forma de poder evitar o mitigar un poco ese impacto tributario. Sin que sea cuestionado como elusivo, además, ¿cierto? Porque No, porque está en la propia ley. Si propia ley. quedó en artículos transitorios cuando se incorporó esta reforma de eliminar a las personas jurídicas de esta exención de impuesto a la renta. Sería como un caso típico de economía de opción, ¿cierto? Es una alternativa que el legislador tributario en el concepto del servicio otorga al contribuyente. Sí, incluso le da 3 años. Le dice, mira, si tú tasaste los bienes y luego de 3 años tú realizas la enajenación, puedes usar como costo el valor de tasación comercial que tú me informaste. Perfecto. Que tú me informaste. A ver, yo creo que es bueno partir por el concepto de bien raíz, ¿cierto? Bien raíz, para efecto de lo que estamos tratando acá, se refiere a un terreno, a una construcción, a una casa, a un establecimiento comercial. En el fondo, pierde relevancia el giro de esa propiedad, ¿cierto? Lo importante es que se trate de un bien raíz que sería por naturaleza, por adherencia en términos civiles, ¿cierto? Eso como primera cosa. Luego, tiene que tratarse de un bien raíz situado en Chile, ¿ya? Eso es muy importante porque cuando se trata de un bien raíz situado en el exterior, hay un régimen diferente, ¿ya? Y mucha gente, yo he visto que ha invertido afuera, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, y se compra propiedades allá y piensa que al venderla va a aprovechar los beneficios tributarios de la ley de la renta, pero no es así, ¿ya? Es una primera cosa. Y yo diría que lo que vamos a tratar ahora es la enajenación de los bienes raíces, ¿cierto? Y por enajenación es importante entender que no solamente es la venta de un bien raíz, ¿ya? La compraventa, es decir, yo entrego una propiedad a cambio de un precio, sino que es cualquier título similar a una compraventa, como sería perfectamente el aporte de un bien raíz a una sociedad, sería, por ejemplo, una permuta, ¿ya? De esa propiedad por otro bien, ¿ya? Es decir, no reducida a la compraventa, ¿ya? O dicho de otro modo, cuando uno quiere traspasar una propiedad o cualquier bien desde el patrimonio de una persona a otra, no necesariamente lo tiene que hacer a través de una compraventa, sino que existen otros títulos similares, ¿ya? Que caben dentro del concepto de enajenación, ¿ya? Que tiene su régimen tributario específico, ¿ya? Y otra cosa, en tercer lugar, con esto termino, que yo diría que por regla general, si uno pudiera ordenar las ideas, ¿cierto? Como regla general, cuando uno enajena un bien raíz, ¿no? De haber una ganancia, esa ganancia se va a gravar con el impuesto de primera categoría, ¿cierto? Como regla general, ¿ya? Excepcionalmente, y de ahí la gracia, ¿cierto? Excepcionalmente existe un tratamiento tributario especial para la enajenación de bienes raíces por parte de personas naturales. Exacto. ¿Sí? Es bueno entender eso. En el fondo, estas 8.000 UF que todo el mundo habla, ¿cierto? No es para la persona jurídica, es para la persona natural que tiene un tratamiento tributario específico que está en la ley de la renta en el artículo 17, número 8, letra B. Sí, y bueno, ahí complementar lo que tú bien explicabas, que en realidad, bueno, es para personas naturales, pero ojo que hay que tener la consideración de que no hayan sido aportados Incorporadas. a su empresa individual. ¿Ah? Porque yo puedo tener mi root personal, ya, como empresario individual, ya,
no dejo de ser persona natural porque ahí se da la dualidad tributaria que tengo yo, pero si esos bienes que yo voy a enajenar ya están asignados a mi contabilidad, por así decirlo, como empresario individual, no tienen esta exención que vamos a conversar ahora y que ¿cómo se llama? Y que permite ser la regla de excepción a esta tributación que ya consideramos como regla general, que sería que son rentas del capital y por lo tanto tienen que tributar en primera categoría y consecuentemente con el impuesto complementario adicional. Claro, que si estamos en el caso de una empresa individual, en el fondo el legislador entiende que es un símil a una sociedad, ¿cierto? Porque, Caso. porque ese empresario individual es un sujeto del impuesto de primera categoría y por lo tanto le aplica este sistema tributario de integración entre el impuesto primera y el impuesto global, aun cuando sea el mismo patrimonio, ¿ya? Claro. Y ahí, bueno, hay mucho que decir porque la empresa individual, como tú bien dijiste, es el propio patrimonio, el propio root de la persona natural, pero que se afecta, ¿cierto?, a un giro específico, y esa afectación, de alguna manera, depende un poco de la voluntad de la persona natural. ¿Qué quiero decir? O sea, si yo tengo 20 departamentos, ¿cierto? Eh, y obtengo rentas de arrendamiento de esos departamentos, en estricto rigor, yo no soy un empresario individual porque por defecto se me aplica un régimen especial, ¿cierto? Que es el régimen del 21 letra C, si no me equivoco, que es renta efectiva según contrato. Cada es un contrato. Yo soy un empresario en un término, ¿cierto? En el sentido de que obtengo una renta del capital, pero no soy un empresario individual y por lo tanto la venta eventual de alguna de esas propiedades se va a beneficiar con el tratamiento tributario que vamos a analizar. Y por lo tanto yo podría eventualmente decidir iniciar actividades como empresario individual con giro inmobiliario, ¿ya? Y yo decidiré, ¿cierto?, qué bienes incorporo en esta empresa individual, ¿cierto? O sea, Claro. hay una Sí. cierta posibilidad de arbitrar un poco qué incorporo, qué asigno, en términos bien estrictos, qué asigno a esa contabilidad. Y una vez que los incorporo en la empresa individual, que no es un aporte porque es el mismo patrimonio, ya se les sujeta a otro régimen. Si lo vendo, se va a grabar con la primera categoría, ¿cierto? Entonces, ese tránsito en relación a qué bienes se integra la empresa individual, de alguna manera es un poco voluntario para el contribuyente, aunque siempre está la posibilidad, ¿cierto?, que el servicio, yo creo que tratándose de otro giro más bien, pueda concluir que hay un bien que no está en la empresa, pero sí debe estarlo, y por lo tanto, ¿cierto?, aplicarle el régimen tributario que corresponda. Sí, bueno, y a raíz de eso, que en realidad acá hay como un limbo, es decir, ¿qué tengo yo en la contabilidad y qué no tengo yo? ¿Qué no está en la contabilidad? Salió una resolución del servicio que obliga a los empresarios individuales a hacer una declaración de los bienes que pertenecen a la actividad comercial, de este caso, este empresario individual. Entonces, hoy Claro, día los yo activos tengo ya, relevantes. exacto, tengo la obligación de informarlo y un bien raíz siempre es un activo relevante. Pero ¿qué pasa si por X razón, años X, yo incorporé un activo en mi actividad, ¿cómo se llama?, comercial? Y hoy ese activo tiene un valor relevante, es decir, ese activo, quizá adquirido antes del año 2004, yo lo incorporé en mi contabilidad, en un valor de, por decirte, 50 millones, y hoy día tiene un valor de 1.000 millones, por decirte unas cantidades más o menos ¿cómo se llama?, muy exagerada. Y lo tengo en mi contabilidad ahí incorporado, un bien que en realidad yo tenía mi oficina ahí, o podía tener un arriendo, por ejemplo. Y hoy me aparece la oferta de poder venderlo, quizás no hoy, pero está en la posibilidad. Pero como lo tengo incorporado en mi contabilidad, tengo que pagar primera categoría y también luego el impuesto complementario si es que llevo contabilidad cuando lo retire las utilidades. Entonces, existe la posibilidad, como es empresario individual, de que yo retire el bien de la contabilidad. ¿Ya? Al retirarlo, y lo digo así entre comillas, de la contabilidad, yo pago el impuesto por el retiro y luego lo enajeno como en persona natural. ¿Se podrá hacer?
Bueno, sí, se puede hacer. ¿Y qué fecha se toma en ese caso? ¿Las fechas del retiro o de la fecha que yo lo adquirí? Y en ese servicio, el servicio ha dicho que como no hay una transferencia de dominio, porque sigue siendo el mismo root, yo solamente hice un retiro del bien de mi contabilidad, yo puedo considerarlo como que ese bien se adquirió antes del año 2004 y como vamos a ver ahora, ese mayor valor que se produce entre los 50 millones que yo lo adquirí y los 1.000 millones que lo estoy vendiendo ahora, no tributa con ningún impuesto. ¿Ya? Pero ojo, que el servicio, aparte de decir, sí, usted lo puede hacer, pero yo puedo tasar el valor del retiro. Y ahí es donde se puede complicar hacer esta situación. ¿Mm? Es curioso porque en la incorporación, en la asignación de un bien en la empresa individual, asimismo, en el retiro de ese bien desde la empresa individual al patrimonio de la persona natural, no existe una enajenación. No. A diferencia de lo que ocurriría, por ejemplo, si el bien se aporta a una sociedad y luego esa sociedad decide entregarle esa propiedad a título de devolución de capital, por ejemplo, ¿cierto? Ahí el servicio, ahí debiera aplicarse la tasación porque existe una enajenación, ¿ya? Pero en este caso no hay una transferencia de dominio, no hay una enajenación en el retiro desde la empresa individual y por lo tanto el servicio no podría tasar, digamos. Sería muy cuestionable si es que Pero lo procede a mencionó, fijar el valor. lo pone al final del oficio como advertencia, es decir, podríamos evaluar, capaz que en una de esas no sea evaluable y no sea aplicable, como dices tú, pero existe, es decir, pero está la alternativa de poder hacerlo, de poder, ¿cuánto se llama? Planificarlo y de cierta forma poder liberarte de una tributación que te afecta por haber incorporado ese bien en una contabilidad que quizás no, en el momento que lo hiciste no pensabas que podías pagar impuestos cuando lo enajenaras. ¿Mm? Perfecto. Claro, entonces la persona natural que enajena una propiedad, el requisito, ¿cierto?, es que ese bien no esté incorporado a su empresa individual, porque si lo está, esa venta se va a gravar como una renta de la primera categoría, ¿ya? Lo que no necesariamente significa que sea malo o bueno, ¿cierto? Porque va a depender, quizás esta empresa tiene una pérdida tributaria, ¿no? O tiene un régimen especial ProPyme, quizás, si es que le aplica. Eh, eh, entonces, es bueno, al menos desde el punto de vista tributario, tener presente, ¿cierto? Que no todo es bueno ni malo, sino que depende de Todo es muchas analizable. circunstancias. Sí, sí. Bien, el otro requisito es que el enajenante tenga domicilio en Chile o no. Eh, es irrelevante desde el punto de vista de la norma que tenga domicilio o residencia en Chile. ¿Ya? Cuando, cuando esta nueva normativa, que la que estamos analizando, se incorporó en la ley, con motivo de la ley 21.210 del año 2020, en la preparación de la circular que emitió Impuestos Internos, se discutió un poco si este beneficio, el 17.8, resulta aplicable únicamente para las personas naturales con domicilio o residencia en Chile, ¿ya? De hecho, si uno revisa, tengo la ley acá, ya no tengo la norma acá puntual, pero se discutió. La cosa es que la circular 43, que es la que regula estas operaciones, dijo que también la aplicaban a los contribuyentes sin domicilio o residencia, pero con la peculiaridad de que también pueden ser personas jurídicas sin domicilio ni Claro, residencia en Chile, en la medida, ¿cierto?, que no estén obligados a llevar contabilidad. claro, es decir, que queden afecta el impuesto adicional. Y ahí caen personas naturales o jurídicas extranjeras. Por lo tanto, una sociedad situada en algún país, no sé, Alemania, que sea dueña de una propiedad en Chile, esa propiedad al venderse y generar una ganancia, pudiera acogerse a estos beneficios de no tributación, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, y aquí uno podría entrar a ver, porque ahí cae dentro de lo que vamos a conversar un poquito más, que este tema de la exención de impuestos cuando
se produce un mayor valor, ¿ya? Que sería, este se determina entre el precio de venta y el costo de adquisición de esta propiedad, y este mayor valor tiene un valor inferior a las 8.000 UF, eso queda exento de impuestos, queda liberado de impuestos. Por lo tanto, ahí eso se puede acoger, como hablamos, las personas naturales, afecta al impuesto complementario, o las personas que queden afectas al impuesto adicional, que sería en este caso lo que estábamos conversando. Entonces, si una persona jurídica extranjera es propietaria de un bien en Chile, siempre y cuando cumpla con los requisitos, que lo vamos a mencionar también un poquito más adelante, y podría acogerse a esta exención de impuestos por el mayor Sí. valor que obtenga en la enajenación. Sí, sin considerar que si es que esa persona natural o jurídica que reside en el exterior está residiendo en un país con el cual Chile ha suscrito un convenio de doble tributación, el impuesto adicional, que en principio es 35%, pudiera ser menor, ¿cierto? Porque existen algunos tratados en donde se aplica una tasa máxima cuando se obtienen cierta ganancia de capital. Entonces, también hay que tener presente, yo creo que siempre cuando existen operaciones internacionales, chequear primero si existe un convenio de doble tributación y si ese convenio contempla alguna norma especial. No todos los tratados son iguales. Entonces, es No, importante. claro, hay que analizarlo, situación Sí, particular. perfecto. Bien, entonces es el caso de una persona natural o jurídica, en el caso que no tenga domicilio o residencia en Chile, tratándose de un bien raíz situado en el país. eh, Porque si esa persona natural tiene una ganancia de capital por enajenación de un bien situado en el exterior, ahí aplica derechamente el régimen general, ¿cierto? Sí, ahí no hay consideraciones especiales. Sería una especie de renta esporádica, quizás, ¿cierto? De la primera categoría, porque ahí la regulación es el artículo 41b, ¿cierto? Que dice que no aplica el 17.8 para la renta de fuente extranjera, por lo tanto sería una especie de renta esporádica. Por ejemplo, Pedro, si tú tienes una casa en el exterior y la vendes, tú no eres un contribuyente de la primera categoría y por lo tanto, pero sin embargo vas a tener que declarar y pagar un impuesto de primera categoría, ¿ya? Sí, sí. Entonces ahí En, deben en la hacer. práctica, a mí me ha tocado realizar este tipo de declaraciones, porque la renta esporádica, el Estás al mes impuesto se siguiente, creo, paga ¿no? en el formulario 50. Entonces, luego, cuando quieres hacer la declaración de renta y ocupar esos créditos, esa declaración todos los años sale rechazada. Y te lo digo por experiencia, porque me tocó varios años hacerlo con la venta de acciones realizada en el extranjero. Entonces, un año a un cliente X no declaramos, por así decirlo, se nos pasó declararlo en el formulario 50, pero el año siguiente, en el formulario 22, la colocamos en primera categoría, pagamos el impuesto en primera categoría y luego lo incorporamos en su formulario complementario y esa declaración no tuvo ni un problema. Entonces, en la práctica, cumplirlo como son las instrucciones, que en la renta esporádica tú tienes que pagarla al mes siguiente en el formulario 50 y luego te la das como crédito cuando haces tu declaración del formulario 22, no resulta. Bueno, ahora no sé por qué, pero varias veces no nos resultó y tuvimos que ir con todos los antecedentes al servicio para la revisión. Pero el contribuyente que se nos olvidó hacer pagar ese formulario 50 no tuvo ni problema. Entonces, no sé, Mira, no, porque hay que no creo que evaluarlo. no creo que sean situaciones tan excepcionales, ¿ah? Yo creo que hay muchos dependientes, muchos contribuyentes 42.2, profesionales independientes que obtienen este tipo de ganancias, pero que son esporádicas, que no lo convierten en un empresario individual. No creo que sea tan excepcional como para que el sistema no quiera ser un poquito más amigable Es con que ese régimen. sí, yo te haría pensar de que no había un vector o algo que tomara el pago en el formulario 50 versus el crédito que nos estábamos asignando en el formulario 22. Así que derechamente era eso. Y bueno, como te digo, hacerlo de la otra forma, que en realidad es lo mismo, salvo que pagas en el formulario 22, no te causa ninguna observación. Estamos hablando de hace años, hartos años atrás. No sé si ahora será igual, porque no me ha tocado volverlo a hacer, pero como bien dices tú, es una renta esporádica y que se tiene que tributar efectivamente en el mes siguiente en el formulario 50.
Perfecto. Claro, ahí quizás en ese caso, bueno, hay mucha gente que tiene esa inversión en el exterior y quiere, digamos, traspasarla a una sociedad, ¿ya? Que puede ser que puede estar en el exterior también, ¿ya? Esta persona natural dice, prefiero no ser el propietario de esas propiedades, de esas casas o de esos departamentos, sino que quiero ser accionista de una sociedad en el exterior que va a ser la dueña de esas propiedades. Entonces ahí la pregunta, bueno, ¿cómo se traspasan esas propiedades a esa sociedad? Sobre todo cuando se trata de sociedades situadas en el exterior, ¿cierto? Ahí eh, existe afortunadamente un criterio del servicio que creo que no se dictó a propósito de propiedades, sino que de acciones u otros bienes que se les permite cumplir o se le permite aportar a valor tributario, es decir, acogerse a estas normas especiales del artículo 64, inciso quinto del Código Tributario, que habilita hacer una enajenación, un aporte de bienes a valor tributario sin que el servicio pueda tasar cuando existe una legítima razón de negocio. ¿Cierto? Claro. Bueno, sustentado en que el aporte de esos bienes a una sociedad en el exterior no va a hacer perder al fisco la posibilidad de recaudar la eventual ganancia de capital que se haga en el exterior, porque esa ganancia la va a generar la sociedad en el exterior, que en este caso va a ser un contribuyente de impuesto adicional, ¿cierto? Y por lo tanto va a tributar con la tasa al principio del 35%. Entonces, bajo ciertos requisitos, eso se podría hacer todavía para aquellos que estén interesados quizás en traspasar una propiedad en el exterior hacia una sociedad en la que quieran participar. Bueno, uno de los requisitos fundamentales para acogerte a esta norma que estamos conversando, que es 17 número 8, letra B, es que entre la fecha de enajenación y adquisición, digamos, fecha de adquisición y la fecha de enajenación, haya transcurrido un plazo superior a un año, o este plazo aumenta a 4 años cuando el caso de la venta de edificios por piso o departamento, ¿ya? En ese caso, si transcurre más de un año, yo cumplo con el requisito. El primero que dijimos que era que el bien raíz tiene que estar situado en Chile. El segundo que dijimos ahora que tiene que transcurrir más de un plazo de un año, y aquí hubo un cambio en la legislación porque ahora el año se cuenta desde la fecha de inscripción. ¿Ya? Antiguamente siempre estuvo la discusión de si es desde la fecha de la escritura, la fecha del pago, también por ahí se cuestionó un poco porque mientras no estuviera pagado no se terminaba de cumplir con las obligaciones, o de la fecha de la inscripción. Y esto fue zanjado y ahora en la circular quedó claramente establecido que es desde la fecha de adquisición, digamos la fecha de inscripción en el conservador de bienes raíces, tanto la adquisición como la enajenación, para que yo cumpla, en este caso, más de un año para que cumpla el requisito para acogerme, o más de 4 en estas situaciones especiales de los edificios por piso o departamento. Claro, eso es bien importante porque a veces existe o sea, siempre va a ocurrir un traslape, ¿cierto?, entre la fecha de la escritura, sobre todo cuando son operaciones en que las partes no están muy bien conectadas porque uno sabe que la escritura, ¿cierto?, la matriz, existe un plazo de 60 días para que todas las partes lo firmen, ¿ya? Por lo tanto, puede haber un desfase entre el vendedor que firmó al inicio, que quería vender, y el comprador que se decidió a última hora y un mes después fue a la notaría a firmar. Ya hay un plazo, ¿cierto?, de desfase, pero falta todavía el trámite ante el conservador de bienes raíces, que, bueno, ahora, sobre todo en Santiago, es un poquito más expedito, pero en regiones es No, todavía se bastante demora un par de meses. demorado, un par de meses, claro. Sí. Entonces, y ocurre que la inscripción de la propiedad no se hace con efecto retroactivo, sino que opera en la No, fecha de la inscripción, la ¿ya? inscripción probablemente tal. Claro, entonces esa es la que manda. Y bueno, también hay harta casuística, porque de hecho se le consultó al servicio situaciones en que una persona solicitó la inscripción y el conservador observó esa solicitud y pidió antecedentes adicionales y después procedió a inscribir. Entonces la pregunta era cuál fecha regía, desde la fecha de la solicitud inicial o de la fecha en que finalmente terminó inscribiendo. Y creo que el servicio mismo interpretó que ahí opera un efecto retroactivo cuando en el fondo es el mismo requerimiento
el que se utiliza y no es un nuevo folio, o no sé cómo lo llamó, es el mismo, o sea, en el fondo se subsanó esa observación con el antecedente adicional que se le pidió al solicitante y el solicitante lo aportó dentro del plazo. Se puede ocurrir que, de Sí, hecho, ocurre, lo he visto en la claro, práctica. para esa época, hasta el año 2022, que fue el periodo en que se permitía una depreciación instantánea de propiedades, Ah, de activos fijos, muchos claro, contribuyentes compraron muchas propiedades a última hora, ¿cierto? Firmó con el banco, ¿cierto? Con la inmobiliaria, pero terminó inscribiendo en enero del año siguiente. Mal por esa gente, pero hubo... claro. entonces, estaba la firma o la fecha de la escritura en diciembre, pero la inscripción ocurrió al año siguiente y bueno, y ahí ya perdió el beneficio, no podría depreciar instantáneamente. Sí, bueno, y pasa en la práctica muchas situaciones de ese tipo, es decir, eh, y muchas personas no lo saben tampoco, porque en realidad adquieren un bien raíz. Nos ha pasado muchas veces que, por ejemplo, aquí en la región de Magallanes, las personas se van trasladadas a otra región, primer paso, adquirir otro bien allá, y luego por X motivo no se produce el traslado o, o se posterga para años siguientes. La persona vende o enajena el bien raíz en la zona central donde había adquirido y en ese plazo pasaron, no sé, 6 meses. Y entre, no sé, se produjo un pequeño mayor valor entre que lo compró y lo vendió, y ese mayor valor que afecta a todos los impuestos porque no cumple el requisito ¿cómo se llama?, del año, de más de un año desde la fecha de inscripción de la fecha de adquisición y la inscripción de la fecha de enajenación. Entonces hay que tener cuidado ahora al momento de considerar, es un requisito importante que hay que considerarlo. Y el Perdona, otro requisito, perdón. perdona, en relación a ese punto, además se le podría, o sea, va a tener la tarea de estar desvirtuando la habitualidad para efectos de IVA, ¿cierto? Porque el Sí, servicio le sí, mira, puede... yo te comento porque tuvimos el caso, efectivamente, y ahí hay que el servicio, vía reglamento del IVA, habla del ánimo. ¿Cuál fue el ánimo? Al momento de ¿Ya? adquirir, Al momento de adquirir el bien. Y en este caso pudimos demostrar que la persona tenía sus documentos, digamos que le habían consignado el traslado, hizo la adquisición del bien y por lo tanto después teníamos el documento donde decían que en realidad el traslado se lo hacían eh, más adelante, si no, no ahora, y procedió a vender la propiedad. Entonces, con esos documentos fuimos al servicio y le pedimos que en realidad el ánimo de esa persona no fue comprar para vender, sino que fue comprar para vivir, ¿ya? Y perfecto. dadas las circunstancias que se produjeron, lamentablemente tuvo que vender antes de un año y por lo tanto, en ese tiempo la norma era explícita respecto de que era un año. Hoy día no dice tiempo, sino que habla de la habitualidad. Y la habitualidad, el servicio interpretado que tiene que ver con el ánimo de la compra y de la venta. Entonces, Claro, claro. tú perfectamente podrías comprar un bien, venderlo antes de un año y ahí no quedar afecto a IVA, pero ahí ya nos metemos en otro tema que lo vamos a conversar en otro capítulo. Lo Claro. dejamos ahí, lo dejamos Sí, ahí. ¿Ah? ahora ese requisito del año fue un cambio, ¿cierto? Porque eh, en mi opinión, es una mejora, ¿cierto? Certeza jurídica, en el fondo es un dato Sí, objetivo. Yo simplemente voy a mirar la fecha de la inscripción, de la adquisición y de la enajenación, la venta, el aporte, lo que sea, para contar el hito. Antiguamente, ¿cierto? Uno lo que tenía que observar era que el contribuyente no sea habitual. Es un concepto súper poco, digamos, era eh, ambiguo. ambiguo. Y no solamente el Y, contribuyente tenía y la quedaba dificultad, a sino que criterio de. también el servicio, claro, tenía la dificultad de poder, y era una cuestión de hecho que al final se resolvía en la instancia de fiscalización. Entonces ahora es una mejora, es un antecedente objetivo,
aun cuando, digamos, sacrifique situaciones lamentables como la que me comentaste tú, o el típico caso de una persona que adquiere una propiedad por sucesión y necesita venderlo para pagar el impuesto a la herencia, ¿cierto? De Se todas dan esos maneras. casos. Entonces, bueno, hay que sacrificar algunas cosas, pero en el fondo, en general, uno podría decir que este requisito temporal es mejor, ¿cierto? Ahora, claro, Sí, en el caso para el cómputo del plazo, en los casos en que la persona adquirió la propiedad por sucesión por causa de muerte, es importante tener presente que la fecha de la adquisición es la fecha de la muerte de del causante. causante y no desde la fecha de la posesión efectiva o de las O de la inscripciones inscripción, claro. especiales, ¿cierto? Entonces, a veces a lo mejor la gente se puede confundir y decir, mira, la posesión efectiva fue recién, así que tengo que esperar todavía, cuando el hecho de la muerte ocurrió ya hace más del año, por lo tanto, entonces son situaciones excepcionales en que no se atiende a la fecha de la inscripción, sino que es una causa, digamos, legal, ¿cierto? Se adquiere con la muerte de la persona, aun cuando sea necesario hacer estos trámites de inscripciones especiales, pero que en el fondo no son los que les conceden el derecho a la propiedad, sino que eso ya ocurrió con la muerte. Ujú. Sí, es importante esa consideración que tú mencionas porque en realidad se puede confundir. Puede confundir porque generalmente hablan de fecha de inscripción y en este caso, excepcionalmente, es que cuando es la fecha de la muerte del causante. Ya, entonces, claro, el plazo del año o los 4 años, dice el excepcional, cuando se trata de bienes que son objetos de subdivisión, loteo, ¿cierto? Exacto. O la construcción y venta de departamentos. Sí, y los 4 años se toma de la fecha de adquisición, es decir, No de la subdivisión. no de la subdivisión. Es Sí. importante eso porque muchas personas pueden considerar de que en realidad yo compré hace 5 años, ahora lo voy a subdividir y tengo que esperar 4 años más. No, es desde la fecha de adquisición se cuentan los 4 años cuando es una subdivisión. Perfecto. Muy bien ahí el punto. Sí, claro. Em, claro, sobre Bueno, todo ahora que... y el último requisito es algo importante que tiene que ver con el tema de las normas de relación, que en realidad yo voy cumpliendo con todos los requisitos, soy persona natural, estoy vendiendo un bien raíz que está situado en Sí, todo Chile, bien. ha pasado más de un año, obtengo un mayor valor, porque también puede ser un menor valor, que eso que generalmente no se discute, pero sí podría ser, excepcionalmente podría ser. Pero el último de los requisitos que se incorporan para acogerse a la exención de las 8.000 UF tiene que ver con el tema de las normas de relación. Claro, ahí en el fondo todo este beneficio que nosotros estamos revisando requisito por requisito, ¿para qué cosa? Bueno, para que ese enajenante, persona natural, pueda quedar liberado de impuestos, ¿cierto? En principio con un tope de 8.000 UF. eh, y entre los requisitos que tiene que cumplir está la relación. Yo diría que es el gran castigo, por decirlo así, ¿cierto? Todo este beneficio se da, salvo que, bueno, te venda antes del año, de los 4 años, o a un relacionado, ¿ya? Porque ahí pierde todos los beneficios. Y la ley, de alguna manera, con la ley 21.210, trató un poco de ampliar el espectro de supuestos de relación, ¿ya? Antes era un poco más genérico, pero ahora, perdón, es más acotado y ahora se amplió un poquito más. Porque incluye, por ejemplo, familiares, ¿ya? Pero no todos. Por ejemplo, la venta de un hermano no es relacionado, pero sí establece situaciones. La primera es que la enajenación se haga una sociedad, dice sociedad, ¿ya? En que participe directa e indirectamente. Y ahí no le pide porcentaje de participación, ¿cierto? Y se cumpliría incluso cuando el aporte se hace a través de sociedades intermedias. Entonces, y por participación, bueno, uno entiende que es la adquisición de derechos o acciones, ¿cierto? Por lo tanto, el típico caso, yo creo que es súper recurrente, la persona que ya va acumulando varias propiedades, ¿cierto? Y después de estos podcasts en que dijimos que los DFL2 tenían tope, dicen, entonces yo le aporto a una sociedad y le meto gastos, ¿cierto? Típico. Claro.
en el aporte va a tener que pasar por caja, ¿cierto? Porque probablemente lo compró a muy buen precio, hoy valen mucho por la plusvalía natural que tienen estos bienes raíces y al ser un aporte, en este caso, a una sociedad relacionada, va a tener que tributar con el impuesto global complementario. Nada menos. ¿Ya? Este es el primer supuesto de relación. Bueno, salvo que esta persona natural, de alguna manera, pudiera iniciar actividades como empresario individual y tratar de ampararse en un aporte de valor tributario, pero eso no es para todo, ¿cierto? Tiene muchos requisitos, pero es una posibilidad. De Una lo alternativa. contrario, es una alternativa. De lo contrario, va a tener que pagar impuesto complementario incluso sobre base de venganza. Ese es el primer caso de relación. El segundo, dice la ley, el cónyuge, incluyendo al conviviente civil, ¿cierto? Cuando existe un acuerdo de unión civil, y a ciertos parientes. Y ahí la ley dice parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Es decir, padre, abuelo, ¿cierto? E hijo y nieto. ¿Ya? Solo estos parientes. Por lo tanto, la conviviente, si no está casado, ¿cierto? O el hermano o el cuñado. O al tío, O el sobrino. tío, claro. Se consideraría relacionado. ¿Y Incluso si en le el vende caso de una la... sociedad donde están los hijos? Claro, donde están los hijos no sería relacionado porque aquí no exige la ley una relación indirecta, ¿cierto? No, claro. Lo Sí, mismo al revés, pues, si los hijos le venden una sociedad donde estén los padres. Ahora, los hijos no tienen que tener ningún porcentaje de participación en esa sociedad, porque ya el hecho de tener algún porcentaje ya los hace así es. relacionados. ¿Ya? Así que, Además, aquí van a tener que tener presente, ¿cierto? Cómo justificar esa compra que haga la sociedad donde están los hijos, ¿cierto? claro, bueno, ahí es otro tema hay Otro que tema. analizar. Claro. Porque, claro, Pero en uno a veces principio no son relacionados. no son relacionados, sí, exactamente. Claro, porque solo como un inciso, ¿cierto? Esta norma de justificación de inversiones no es una regla que aplique solamente para las personas naturales, Ah, también las no. sociedades, ¿cierto? Exacto. Una persona jurídica que realiza una inversión perfectamente puede ser llamada a justificar la inversión y si que no se justifica se va a tributar en este caso por la primera categoría, ¿cierto? Sí, Así que, exactamente. Podría que era efecto. Y si no justifica, se le aplica el 40% en multa, impuesto multa. claro, así es. El tercer requisito de relación es toda la serie de supuestos que están en el artículo 8, número 17 del Código Tributario, que de alguna manera aborda situaciones de relación entre empresas, más bien. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, dice que se entiende relacionado una sociedad que tiene el 50% más del 50% sobre otra, que es una relación de control. La ley entiende que entre ambas hay relación, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, la venta que uno le haga a su filial, en el fondo va a tener, claro, en este caso va a ser un régimen de primera categoría, pero ese sería el supuesto. O también cuando existe una participación, cuando las empresas o las entidades se encuentran bajo un controlador común, ¿cierto? También cuando existe un porcentaje superior al 10%, en los contratos de asociación o cuentas de participación y otros encargos fiduciarios, por ejemplo, un mandato, ¿cierto? Relación de coligante y coligada, y habla de algunos supuestos en que se le vende a un gerente o director de alguna de las empresas donde Claro. participa el enajenante. ¿Ya? Ujú. Entonces, son varias situaciones de relación que hay que tener presente y ir chequeando para el caso, aunque yo creo que la mayoría de las situaciones que al menos yo creo que le interesa para este podcast es para las personas naturales, ¿cierto? Que quizás están pensando en reestructurar su patrimonio, en incorporarla a una sociedad, o quizás ir en vida ya preparando un poco la sucesión y ver de qué manera se le pueden traspasar los bienes a los hijos, cumpliendo todos los requisitos, ¿cierto?, que corresponden. Hay esta norma de relación que pudiera ser una gran barrera, ¿ya? Que puede hacer echar atrás lo conveniente de traspasar los bienes porque el impuesto es muy alto. Mm.
Sí, no, es decir, si no cumple con algunos de los requisitos, inmediatamente queda fuera del, ¿cómo se llama?, de esta exención que estamos conversando y pasa a tributar con régimen general. Entonces, y si el mayor valor es muy grande, podría quedar incluso afectado a una tasa del 40%. Entonces, es significativo y hay que evaluar muy bien la operación. Bien, entonces, cumpliendo el requisito del periodo, del tiempo, el año, los 4 años, que no se enajena un relacionado, está en el mejor escenario, ¿cierto? Es decir, si se le reconoce una ganancia, va a poder acceder a un ingreso no renta, le llama la ley, de hasta 8.000 UF. ¿Ya? Y por lo tanto, claro, lo primero yo diría, hay que determinar si es que en esa operación hay buena ganancia, porque puede no generarse, ¿cierto? Pudiera ser el caso, por ejemplo, que esta persona adquirió una propiedad, efectuó construcciones, ¿cierto? Y obtuvo un costo muy alto, o sea, activó, digamos, entre comillas, estas construcciones. La ley permite deducir del precio de venta de una propiedad no solo el costo de adquisición, sino que también las mejoras útiles que haya efectuado en esa propiedad, ¿cierto? Y esos conceptos pueden ser deducidos del precio de venta y recién hay que ver si se le genera un mayor valor. E incluso, aún generándosele un mayor valor, la ley le permite pasar por dos normas de compensación de resultados, ¿ya? Y eso es bastante bueno para la persona natural que quizás vendió una propiedad y obtuvo una ganancia muy relevante. No necesariamente esa ganancia va a tributar con impuestos porque todavía tiene que pasar por las dos fórmulas, son dos fórmulas de compensación de resultados. La primera es compensando resultados de la misma especie, es decir, si en el año vendió dos propiedades y en una obtuvo ganancia o pérdida, tiene que compensar los resultados. Claro. Luego, si le queda un resultado de ganancia, tiene que hacer una compensación de acuerdo al artículo 54, ¿cierto?, que permite compensar no solamente enajenaciones del 17.8 letra B, sino que cualquier ganancia o pérdida del artículo 17 número 8, que hay un montón de operaciones grabadas, por ejemplo la letra M, que es la nueva, ¿ya?, que es como el bolsón de gato, ¿ya?, o bien del artículo 20 número 2, ¿cierto?, renta de capitales mobiliarios. Exacto. Y recién ahí, si es que le queda una ganancia positiva, va a decir, va a determinar cómo tributa, ¿cierto?, esa ganancia, que podría estar beneficiada con este ingreso no renta de 8.000 UF. Sí, efectivamente, y esa 8.000 UF hay que hacer la consignación que es un monto que es por la persona, es decir, es por el RUT de las personas y no respecto de las propiedades, porque muchas veces nos han consultado si cada propiedad tiene esta exención. Y para llevar este control, que es para mí, para mi señora, para mi grupo familiar, cada uno tiene 8.000 UF de exención. ¿Ya? No son heredables. No son heredables, pero se podrían planificar. Se podrían planificar. Perfectamente para no pagar impuestos. Se podrían compartir en familia. Exacto, se comparte la utilidad en familia. Y para eso se lleva un control en la misma declaración de renta, donde en el recuadro, en este caso número 2, se llena los datos de enajenación actualizado, se le cuenta el valor de costo actualizado y ahí viene, ¿cómo se llama? El monto que yo voy a descontar de las 8.000 UF y si ya lo ocupé anteriormente, el saldo que me queda por ocupar. Entonces, pero el caso de la persona que no tiene que declarar, imaginémonos una persona que solo obtiene rentas del trabajo, tiene un solo contrato de trabajo, no opta por reliquidad porque no tiene otras rentas, y en el año vende una propiedad y utiliza parte de esa cuota de 8.000 UF. ¿Cómo, o sea, no debiera presentar su declaración de renta para informar el saldo que le va quedando? ¿Cómo lo puede ir controlando? Yo creo que el propio contribuyente va a tener que tener ahí presente cuánto ocupó y cuánto le queda, ¿cierto? Porque no hay otra forma.
Es decir, yo creo que igual yo haría la declaración, la presentaría para informar esos valores, principalmente porque en los agentes retenedores lo más normal es que aparezca, que tú apareces con esa venta, con esa enajenación, y por lo tanto el servicio te está preguntando, oye, ¿cómo va a tributar? Porque si bien el servicio tiene gran parte de la información, cuando tú usas el asistente, en este caso de enajenación, te va haciendo preguntas para saber si pasó más de un, le pregunta la fecha de adquisición o se calcula automáticamente si es más de un año, si le vendiste un relacionado o no. Bueno, que es una pregunta que te hace el servicio. Y si cuál es el costo de adquisición actualizado de ese bien. Y luego de eso te lleva al recuadro y se llenan los diferentes códigos que hay que llenar. Yo, en lo personal, si tuviera esa situación, yo recomendaría llenar el recuadro para llevar ese control. Ahora, como bien dices tú, la persona no está obligada y por lo tanto podría llevar su control en forma individual, no habría inconveniente, pero yo creo que lo llamarían a fiscalización. Ya, perfecto. Claro, quizá en el sistema ahí automáticamente se gatilla, el sistema notifica masivamente a ese contribuyente. Sí, yo ahora tengo que justamente en el año tributario 2022 que justificar el recuadro 2 que llenamos con la escritura, con las inscripciones, con todo para que lo fiscalicen. Perfecto. Mm. Entonces, la venta de esta persona natural, que el bien no está incorporado a la empresa individual, vende después del año, enajena un relacionado. La ley le dice, mire, si usted, luego de todas estas normas de compensación, genera una base imponible positiva, una ganancia, esa ganancia se va a poder acoger al beneficio del ingreso no renta con hasta 8.000 UF, ¿cierto? Esa es la regla general. Existen algunas excepciones, ¿ya? Por ejemplo, el caso de la venta con motivo de la venta de un DFL2 con motivo de un arriendo con opción de compra, ¿cierto? Que comentaba en el Que lo primer comentaba en el podcast. primer capítulo, sí. Ahí, en verdad, tiene un beneficio que al parecer no tendría tope, ¿ya? Y también están estas propiedades que se adquirieron hasta el año 2003, que cumpliendo ciertas reglas, no tiene tope. O sea, es mucho mejor todavía. ¿Ah? Sí, ojo que hay un tema de discusión, porque, es decir, la ley dijo adquirías antes del 2004, por lo tanto, al 31 de diciembre de 2003 tienen que estar inscritas. Pero en Sí. esa época no había este criterio de la inscripción. Entonces, ¿es la fecha de la escritura o la fecha de la inscripción? Y ahí hay un tema que quedó abierto. Pero efectivamente, si las propiedades son adquiridas antes de 2004, todo el mayor valor es un ingreso no renta sin topes, como bien dices tú, cumpliendo con los requisitos que habían para ese tipo de norma, Que no que son tiene los que mismos ver requisitos de ahora. porque las normas de relación eran distintas. Claro, además estaba el requisito de la habitualidad, ¿cierto? Que el Y bien. bueno, había que tener el tema de que, ¿cómo se llama? Pero yo, por ejemplo, tengo una propiedad adquirida antes del 2004 y se la vendo a mi hijo, ese tiempo no era relacionado. Por lo tanto, todo el mayor valor queda como ingreso no renta, ¿ya? Y en ese tiempo la norma de relación hablaba del 10% o más de participación en sociedades. Por lo tanto, yo puedo vender a una sociedad con la cual tenga un porcentaje menor. Así que Claro, esos son... claro, esa norma decía la sociedad respectiva o la que tengan intereses, ¿cierto? Claro, entonces hay que tener en consideración eso. Y estas propiedades adquiridas antes del 2004 son joyitas, que hay que cuidar, que hay que ver y que hay que tratar de sacarle el mejor provecho porque todo el mayor valor, si cumpliendo como los requisitos, no paga impuestos. Claro, por ejemplo, sería el caso, por ejemplo, de una persona que tiene varias propiedades y que quizás está contemplando vender una, y esa una fue adquirida antes del 2004. O sea, el mejor consejo sería que no la aporte, que no la traspase a ninguna sociedad y la deje ahí en su patrimonio personal, porque esa venta no va a tributar con ningún impuesto. Sí, y respecto del aporte, en un principio el servicio tenía otro criterio, porque decía que cuando se incorporaban los bienes a la constitución de una sociedad, se entendía que no estaban relacionados, por cuanto todavía no se materializaba
en la Constitución la norma de relación, porque todavía no estaban relacionados. Eso estuvo por hartos años, ese criterio, hasta que hace unos años atrás el servicio dijo no, que el hecho de que yo ya aporte los bienes a la constitución de una sociedad ya se entiende relacionado y por lo tanto no cumple con los requisitos para acogerte a la franquicia. A mí me parece correcto el criterio actual, ¿no? Porque ocurre que cuando, claro, uno constituye una sociedad, lo hace con una escritura con fecha de hoy, de 3 de mayo, y tiene un plazo de un mes, de 60 días para publicar en el diario oficial, y ahí lo que establece la ley, ¿cierto? Es que la sociedad nace a la fecha de la escritura, no a la fecha de la publicación, como que se retrotrae la existencia de la sociedad, y al final del día sí existía esa sociedad a la fecha del aporte, en la medida que se hayan cumplido los trámites de inscripción y de publicación en el diario oficial. Así que uno debería entender que ese criterio está correcto. Algo parecido ocurre. Pero existió. Existió, sí. Sí, existió el otro criterio. Algo parecido ocurre con los aportes fundacionales. Cuando uno aporta a una fundación, a una entidad sin fines de lucro, es una enajenación ese aporte, pero no es propiamente un aporte como el aporte que uno hace a una sociedad en la que a cambio recibe derechos. Claro, exacto. Lo natural sería pensar que este es un acto, es una donación, ¿ya? Pero el servicio ha entendido que no hay una donación porque el sujeto todavía no existe a la fecha de ese aporte y lo trata como un acto de dotación, ¿ya? Tomándose de un criterio de una parte de la doctrina civil de un profesor de la Facultad de Derecho de la Católica del Paraíso, que falleció hace poco, no me acuerdo el nombre, lo trata como acto de dotación. Entonces, cuando uno aporta un bien, en este caso, para hablar del caso de un bien raíz a una fundación, a lo mejor lo quieres hacer con tu fundación, ¿cierto? Sí, algún día. Claro, no vas a tener que pagar el impuesto a las donaciones, ¿ya? Sí, porque no califica como una donación. Mira, ahí te vamos a preguntar. Cuando hagamos la donación de la tienda, tenemos una tienda ahí de... Bien, entonces, claro, fuera ese caso de la venta que hoy se haga respecto a una propiedad que se adquirió antes del 2004, que cumpliendo los requisitos que para esa época existían de relación, ¿cierto?, del sujeto, no tienen tope. Hoy sí existe el tope, ¿ya? Es un tope de 8.000 UF, y cuando ese tope se haya agotado, ¿ya? Cuando se haya agotado porque en una sola venta ya se ocupó, o bien hubo muchas ventas, enajenaciones, y luego de un lapso de 10 años, 15 años ya se agotó, el exceso va a pagar impuesto final, ¿cierto? Que sería el impuesto global complementario o el impuesto adicional. Recién ahí se paga impuesto, ¿ya? Pero con el beneficio, ¿cierto? De que se trata de una renta, de una tributación sobre base percibida, como una especie de ProPyme, ¿cierto? Entonces claro, ahí uno podría, en ese caso, incluso establecer un pago en cuotas anuales, ¿cierto? Ahí uno puede ir dosificando el impuesto complementario, pero incluso tratándose del contribuyente con domicilio o residencia en Chile, tiene dos alternativas, ¿cierto? La primera es reliquidar el impuesto global en la misma lógica de la reliquidación del impuesto cuando se trata de enajenación de acciones o derechos sociales, ¿cierto? Exacto. Considerar el tiempo por el cual fue dueño con un tope de 10 años, ¿cierto? Y ir reliquidando cada año, en cuyo caso la tributación es sobre base de vengada, o bien la opción del impuesto único con una tasa del 10% que se aplica sobre base de vengada igual. De vengada también. De vengada, ¿sí? Claro. Entonces están esas dos alternativas, ¿no? Bueno, ahí uno tiene que analizar, porque si es un contribuyente que en realidad tiene baja tributación, que no ha tenido muchos, que no está en una tasa alta de impuestos en la tabla complementario, me conviene reliquidar y quedo con un valor menor al 10%, o si tengo un contribuyente que tiene una tasa alta de tributación, le conviene tributar con el 10%. Pero, el 10%, perdona, es sobre base percibida, dice la ley. Percibida también, ya. Percibida, ya.
Entonces, en ese caso, es muy recomendable a veces para personas que tengan una, una- una alta tributación, una renta alta, que paguen este impuesto único del 10%. Y la consulta que nos habían hecho hace tiempo atrás era, bueno, ¿qué pasa si en el primer año yo me gasté los 8.000 UF y al año siguiente vendo otro bien? ¿Podré acogerme a la tributación única del 10%? Y la respuesta es sí, porque en realidad cumple con los requisitos. Si vuelve a cumplir con todos los requisitos, rebajo las 8.000 UF, pero ya me la gasté, bueno, puedo reliquidar o puedo pagar el 10%. Bueno, Claro, lo también único que tiene podría, que, claro, lo sí, único que tiene que ver es que haya transcurrido el año, ¿cierto? Se enajene a un no cumpliendo con los relacionado. requisitos, exacto, sí, sí. Sí. Entonces, es perfectamente posible que la tributación única de los bienes raíces podría ser una tasa única del 10% de las personas naturales. Claro. Ahora, no siempre va a ser la mejor alternativa, ¿cierto? Por eso hay que evaluar si la persona, respecto de la tasa de impuesto que tiene, para ver el efecto de la reliquidación. Claro, ahí se da la situación del contribuyente que enajena durante el año y, en el fondo, sobre hechos ya consumados, tiene todavía la posibilidad de escoger cuál tributación toma, ¿cierto? A diferencia de muchos contribuyentes que se sorprendieron en abril con un impuesto que quizás, no sé, no pudieron acogerse a hacer ahorros de APB, quizás para amortiguar un poco el impuesto global. En este caso, digamos, el contribuyente tiene tiempo para escoger cuál régimen aplicar. Sí, sí, perfectamente se puede, entre comillas, planificar. Incluso la venta de derechos y acciones también se hace. La forma de ir viendo si se puede reliquidar o no el impuesto en estos 10 años, porque si yo tuve los derechos menos de 10 años, el mayor valor se va a dividir por menos años y por lo tanto el valor va a ser más alto y que voy a quedar afecto a una tasa de impuesto más alta. Entonces, podría de cierta forma, dependiendo la situación, esperar un par de años más, cosa de que tener más años para que la división que tengo que hacer sea menor y me afecte menos la tasa de impuesto complementario si quiero liquidar. O, en el caso de los bienes raíces, derechamente aplicar el 10%. Bien, sí, bueno, se enajena no relacionado. Cuando se enajena a relacionado, ahí en el fondo viene el régimen por defecto, que en este caso sería impuestos finales también, o sea, no pasa en la primera categoría, siempre hay impuesto final, global, complementario, adicional, pero sobre Primera base categoría. de vengada, ¿cierto? Claro, Y por lo tanto, si no le pagaron el precio, ahí va a tener que reconocer igualmente la renta y pagar el impuesto, ¿cierto? Algo como claro. lo que pasa con el IVA, ¿cierto? Uy, ¿no? Y si dependiendo del mayor valor que se genere, puede ser una tributación muy alta, así que Bien, es complejo. ah. Bien, ese es el régimen, en el fondo, cuando una persona enajena, vende, aporta, permuta, da en dación en pago, quizás una propiedad, un bien raíz situado en Chile, ¿cierto? Como sintetizando las ideas, la regla general es que esa renta va a tributar con impuesto de primera categoría como una renta empresarial, ¿ya? Y esa renta cuando sea retirada va a tributar con impuestos finales, a excepción de la persona natural, ¿ya? Con o sin domicilio en Chile, y excepcionalmente la persona jurídica sin domicilio o residencia en Chile, va a tener este régimen general, este régimen especial, ¿cierto? Al que hay que cumplir ciertos requisitos. Primero, el tiempo entre la adquisición y la enajenación y la circunstancia o no de vender a un no relacionado, ¿ya? Claro. Esa es como la síntesis un poquito del sistema tributario en la venta o enajenación de bienes raíces. Sí, yo creo que abarcamos más o menos todos los temas que Sí, nos propusimos como al principio cuando empezamos en esta conversación respecto de de la tributación en el impuesto a la renta de la enajenación de bienes raíces. Queda pendiente para un próximo programa el tema del IVA, tema importante porque en realidad hay que tener varias consideraciones, desde que la venta
de bienes raíces afecta a IVA, porque antiguamente eso era exento, o solamente las empresas constructoras, que eran propiedad de una empresa constructora, así decía la ley, que podríamos ahí perfectamente hablar ahí de otras particularidades y exenciones que pues, se podrían aplicar, pero respecto de la tributación en el impuesto a la renta, es así, una persona natural perfectamente se cumple con los requisitos, las propiedades adquiridas antes del 2004 quedan liberadas de tributación siempre y cuando cumplan los requisitos existentes que tenían para ese tipo de bienes raíces o tributación, y se aplica, si no, el artículo 17, número 8, letra P. Es fácil, ¿eh? Pero... No, en la práctica hay que tener un montón de análisis y Sí, de verlo. Es decir, no es fácil, no es fácil. no es fácil. Sí. No, No, tuvimos el porque... caso de un contribuyente que por una semana quedó fuera del año y tuvo que pagar puesto de primera categoría y con los complementarios, porque en realidad no cumplía con el requisito y queda una renta de capital. Así que es complejo y ¿cómo se llama? La persona no sabía, sino dijo, bueno, me espero una semana más y firmamos una semana más, pero bueno, es así. O sea, yo creo que hay mucha casuística todavía que uno podría feliz discutir. Por ejemplo, el hecho de que este régimen especial de la persona natural aplica también cuando se trata de cuotas de derechos, ¿cierto? Si entre nosotros dos nos compramos una propiedad 50 y 50, la venta de mi cuota se entiende como la venta de una propiedad, ¿cierto? Exacto. Pero es distinto de aquellos casos en que una persona tiene derechos hereditarios, ¿ya? Y ese derecho hereditario es el derecho real de herencia sobre bienes entre los cuales hay un bien raíz, ¿cierto? Por lo tanto, si esa persona vende derechos, no está vendiendo un bien raíz. Incluso aunque ese derecho hereditario contenga quizás únicamente el bien raíz. Existe una cosa curiosa ahí, pero al menos el Sí, ahí se servicio ha puede tratado... separar. Sí, pues se puede separar, hay oficio y ahí se puede, bueno, se habla si vendo el continente o el contenido y ahí hay que Claro, evaluar. Generalmente claro. cuando yo vendo los derechos hereditarios no tengo costo. No tienes costo porque se adquirió a título gratuito, ¿ya? Exacto. Entonces Y ahí, ahí yo no me acuerdo mucho, pero entiendo que el servicio tradicionalmente ha entendido que el mayor valor en la enajenación de derecho hereditario es una renta del 25, es decir, primera categoría de impuesto final. sí, Pero, efectivamente. en mi opinión, eso debiera cambiar porque nueva letra M del artículo 17, número 8, ¿cierto? Que aplica la enajenación de otros bienes no mencionados en las letras anteriores, perfectamente podría caer en un caso de una persona natural que no sea contribuyente de la primera categoría que enajena este tipo de bienes, ¿cierto? Mira, pues Y interesante, ¿eh? Interesante, claro, no porque no esta lo había letra sabido. M te deriva, entiendo yo, a la letra A, es decir, no a la letra B, sino que a la letra A de acciones o derechos sociales, que Claro. básicamente es impuestos finales, ¿no? Mm, Y así otras cosas. Por ejemplo, el caso de la enajenación de bienes que se adquirieron con motivo de una herencia, ¿cierto? Algo mencionamos al inicio. Eh, la ley dice que el costo tributario es aquel que se consideró para efectos del impuesto a las herencias y donaciones, ¿cierto? claro. Y me acuerdo Generalmente ahí el avalúo fiscal a la fecha del en, causante, digamos. A la claro, muerte del causante. a la muerte del causante, salvo que hayan transcurrido menos de 3 años, algo así, dice la ley. Claro. De acuerdo a un oficio en que un contribuyente dijo que no pagó el impuesto a la herencia y el servicio le dijo que no tenía costo. Sí, ¿Te sí, acuerdas, lo leí, sí. no? Fue por Lara y salió trasquilado. Pues lana es el otro esquilado, sí. De hecho, es como sugerencia, quizás no conviene hacer tantas preguntas, ¿cierto? A veces más A vale veces no. Sí. pedir perdón que permiso. Claro, y como última idea, Pedro, ya cerrando un poco, el caso de una propiedad que se vende, se enajena, y que fue adquirida con motivo de una liquidación de una sociedad conyugal o de una liquidación de una sociedad. También tiene otro régimen en cuanto al costo tributario que uno tiene que considerar, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de una empresa,
la ley obliga o establece que el costo tributario es aquel que estaba considerado en la empresa respectiva, ¿cierto? Y en esa adjudicación, cumpliendo ciertos requisitos, el servicio no tasa esa enajenación. Sí, eso tiene que certificarse. Hay que certificar el valor de los bienes liquidados y ahí pasaría, si yo me adjudiqué algún bien raíz en esa liquidación de la sociedad, debería ir en esa certificación del valor de adquisición para efecto de que yo sea mi costo cuando yo lo enajene. Así que esa. Claro, y es curioso porque en el fondo te reconoce la ley el costo tributario aun cuando ese enajenante no soportó ese costo, ¿cierto? Porque yo creo que transversal a todo lo que hemos dicho en relación al costo tributario, que es la gran deducción que uno hace en la determinación de la ganancia de capital, eh, más allá de que sea el costo de adquisición, en algunos casos las mejoras útiles, en lo que ha enfatizado el servicio y ha enfatizado también en esta circular 43, es que se trate de que el contribuyente acredite que hubo un sacrificio económico, un desembolso efectivo. Por lo tanto, en principio no es suficiente cuando uno trata de acreditar el costo tributario, acompañar la escritura, la cesión o el contrato de compraventa. No, hay que acreditar además que se pagó el precio, ¿cierto? O que se extinguió esa obligación por algún medio similar al pago. No sé, y ahí, como la ley establece una amplia gama de posibilidades de acreditar los hechos, uno puede acompañar, digamos, antecedentes contables, bancarios, para acreditar el sacrificio económico, así lo utiliza el servicio. Sí, sí, es importante esas consideraciones porque generalmente uno se basa en la escritura nomás, y la escritura dice se pagará el precio de tal forma y a veces pone cuotas y esas cuotas si yo no las puedo acreditar cómo fueron canceladas, podrían perfectamente no aplicarlas. Sí. Y una última cosa, Pedro, en estas operaciones que se hacen entre familiares, quizás, yo creo que es importante tener presente que, sobre todo cuando se quieren vender a hijos o a parientes en una planificación sucesoria, que existe una norma antielusiva especial, ¿cierto? Que está en la ley de herencia y donaciones, que le permite al servicio detectar o establecer que hubo una donación encubierta, ¿ya? Por ejemplo, cuando en operaciones onerosas el servicio acredita que las obligaciones nunca se cumplieron, ¿ya? Eh, a veces, o yo creo que por mucho tiempo, no era tan difícil hacer eso y por suerte, digamos, el servicio echó a andar esta norma del artículo 63 de la ley de herencia, que es una norma bastante poderosa, ¿cierto? En el fondo que le permite al servicio, en una fiscalización, si el contribuyente no acredita que los pagos se realizaron, que hubo una compraventa a plazo, que es muy recurrente, pero que esas cuotas nunca se pagaron, decir, Claro, mira, al final esto es una donación, ¿ya? sí. Y eso tiene varias implicancias, no solamente el pago del impuesto, sino que eventualmente alguna sanción. Bueno, yo no me ha tocado verlo en la práctica, pero sí he escuchado que ha habido situaciones donde el servicio ha fiscalizado este tipo de situaciones, de venta a plazo, personas de mucha edad, en algunos casos, es decir, no sé, el papá, la mamá, que Sí. le venden a una sociedad donde están los hijos, y la mamá tiene sobre 80 años y le ponen un plazo de 20 años para pagar. Es como bien, no sé, bien dudoso que fuera así, y ahí el servicio ha dicho, mira, vamos a revisar esta situación y vamos a ver si realmente... Ahora, también se puede dar el caso de que vendió sin cumplir, como por ejemplo que si yo lo hubiese vendido a un tercero. Si yo le vendo a alguien a plazo, lo mínimo que tengo que hacer es quedarme con la hipoteca del inmueble por Claro, si no se cumple la obligación. Entonces, así es. y esas situaciones tampoco se dan. Claro. Ahora, en estos casos en que en el fondo uno ve que el comprador es difícil que pague, claro, porque no tiene ingresos, la alternativa de la donación no es una mala opción, ¿cierto? Sí, Sobre todo tratándose de bienes raíces, porque, como tú habías comentado, la base imponible del impuesto a las donaciones es bastante conveniente cuando se puede utilizar el valor del avalúo fiscal, ¿ya? Y además por el hecho
los descuentos que tiene la norma cuando se hacen donaciones a personas que tienen parentesco más cercano. Así Sí, que, y bueno, bueno, hoy día las tasaciones están muy cercanos a los valores comerciales. Así que cierto. especialmente los bienes raíces agrícolas, una retasación este año que quedaron muy elevados los avalúos. Y bueno, y creo que venía una reforma respecto de ese tema, de no solamente considerar el avalúo fiscal en el caso de los bienes raíces, para el efecto del impuesto de herencia de donaciones. Pero eso no prosperó y quedó ahí, y hoy día se aplica esa norma. Perfecto. ¿Mm? Yo creo que ya hemos hablado harto, así que Sí, me faltó traer una agüita, para la próxima voy a traer. sí, sí. No, claro, hay un montón de cosas. Yo creo que la invitación nomás es a que la gente comente por YouTube o por Spotify sus dudas y yo creo que las vamos a ir tomando y comentando en el episodio siguiente, ¿cierto? Sería una buena instancia de partir el próximo programa que tengamos, aclarando alguna duda, Algunas dudas. consulta o comentario que nos hagan, a alguna situación que a veces no se entendió, que se explicó mal, o que podíamos estar equivocados, porque esto nadie es dueño de la verdad. Nosotros estamos Sí, comentando, es una conversación entre un abogado tributarista y un contador tributarista, llevado a aspectos más que nada prácticos y, bueno, y también a las normas, y tratar de hacer un aporte, como hemos conversado siempre, a la discusión, al análisis. Pueden salir diferentes situaciones, pueden haber cosas que se nos hayan escapado, así que los invitamos a que nos hagan sus comentarios y que nos hagan preguntas, consultas, y que ojalá nosotros podamos aclarar. Eh, vamos a seleccionar las mejores preguntas, ¿cierto? sí, ojalá que nos ¿Ah? lleguen hartas, po. Ojalá que lleguen hartas, sí. Hasta ahora no han Sí, bueno, llegado. no, bueno, pero a mí me han comentado bastante, así que Sí. es bueno dar ¿cómo se llama? De Esta forma invitación. de invitación para conversar. Y bueno, más adelante se vienen invitados para conversar, se viene, ojalá algún día online, cosa que podamos interactuar en vivo En vivo, sí. con nuestros oyentes. ¿Y qué tenemos para el próximo programa, Eduardo? Mira, hay un tema súper, yo creo, práctico, útil del día a día, que es analizar la gran norma a la que la fiscalización le pone mucho acento en el impuesto de primera categoría, que es el control de los gastos, ¿cierto? Gastos necesarios. El artículo Bueno, 31 de la ley de la renta establece una gran deducción que son los gastos necesarios para producir la renta. Y con motivo de la última modificación, la ley 21.210, esta norma se amplió bastante. Se le dio una definición, pero claro, se le dio una amplitud que yo me recuerdo con mis conocidos, muchos se lamentaban porque con esa amplitud se temía una erosión del impuesto de primera categoría, un ¿cierto? desfande, escuché por Un ahí. desfande, claro. De hecho, hay algunos oficios en que se le preguntó si el alcohol podía, la compra de alcohol para trabajadores en una fiesta se podía aceptar como gasto necesario. Y le dijeron que sí. Y le dijeron que sí. Claro. Entonces, hay una serie de conceptos que con esta definición amplia de gastos necesarios pueden o sea, generan, yo creo, una discusión súper interesante, sobre todo cuando son gastos que van en beneficio de los socios. El típico caso de la sociedad en que los accionistas son los que trabajan, hay varias inquietudes en relación al sueldo empresarial u otros beneficios que se le pueden entregar, becas a los Claro, hijos, etcétera. Yo creo exacto. que sería bueno ir comentando y también, bueno, aprovechar de invitar a la gente para que pueda participar y darnos otras ideas de temas, pero el próximo viernes ya vamos a tratar este tema del gasto necesario. Excelente, pues. Vamos a prepararnos, a estudiar respecto del tema, y bueno, los que somos más antiguos en estos temas tributarios, todavía tenemos esas normas antiguas que eran inquisidoras respecto de los gastos necesarios. Sí, claro. La reforma cambió bastante, yo creo que fue para mejor, porque en realidad se entiende mejor la naturaleza de los negocios. Sí, Esto es dinámico, es decir, los negocios no son estáticos, van cambiando con el tiempo, las necesidades también. Es decir, la misma norma de los gastos en automóvil. Es decir, yo un día conversaba con un fiscalizador, le digo,
En mi época, cuando yo trabajaba en impuesto interno, salíamos a fiscalizar en camioneta. Ustedes hoy día salen en un, ¿cómo se llama? Con un dron. No, salen a fiscalizar en una Toyota RAV4. ¿Por qué yo no puedo hacer mis negocios con una Station Wagon si ustedes ya igual lo utilizan? Entonces, esa es una Sí, norma antigua de control que yo creo que, bueno, con esto se puede flexibilizar un poco más, se puede pedir autorización y han sido un poco más flexibles, pero como te digo yo, la dinámica de los negocios va cambiando y las normas también deben ir a la par. Así que fue sí. un buen cambio que vamos a conversar el próximo, Ya. próximo Aunque los capítulo. vehículos no cambió, ¿ah? Pues, yo No, creo que sería. pero permite en ciertas Sí. situaciones pedir autorización al director regional, que antes también se permitía, Sí. pero ahora están un poco más flexibles. Pero comparto contigo que no tiene sentido excluir a los sedán o station wagons y similares, ¿cierto? Es que ellos mismos lo usan, entonces Ya, ya. es como ilógico. Yo un día conversaba, bueno, yo no digo, no los critico, porque en realidad en las camionetas antiguas salir a fiscalizar en los caminos de caminos rurales que nos tocaba era muy complejo. Y hoy día se hace de mejor forma en un station wagon. Lo mismo puedo aplicar a mis negocios. Yo ir a visitar a un cliente que está, en este caso aquí en Torres del Paine, con una camioneta o ir con un station wagon, Ya, debería ser exactamente lo mismo. perfecto. Ya, pues, mi amigo, Ya eh, planteado. queda planteado. Entonces, termina por ahora este episodio de la hora del tax. Y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Un abrazo, Pedro, y nos vemos. Bueno, Eduardo, buen fin de semana. Igualmente, gracias. Chao. Chao.